Bienvenidos sean todos a este tiempo de convención. Me da mucha alegría poderles saludar, poderles decir que hemos regresado a un lugar que ha sido ya tradicional para todos nosotros aquí en Expo Santa Fe. No los veo por fe, veo algunos. ¿Cuántos vienen por primera vez a este auditorio? Levanten su mano. Por primera vez. Ok, bueno, bienvenidos. ¿Cuántos ya habían venido a este lugar? Levanten su mano. Bueno, está como repartido. Y quiero dar un saludo muy especial a cada pastor principal del equipo, a cada pastor que aunque no sea del equipo principal es un gran pastor, por aceptar esta convocatoria, por ser sensible a la voz de Dios. Honro sus vidas y más adelante les vamos a estar saludando. Ya hoy comenzó nuestra convención, amén. Atrás queda el afán del transporte, atrás queda el afán del hotel y tanta logística que demanda. Lo que yo veo es que si usted está aquí sentado es porque hay algo grande de parte de Dios para su vida. Diga conmigo, hay algo grande para mi vida. Y saben una cosa, yo quiero comenzar hoy abriendo mi corazón y expresándoles algo que ha sido una lucha a lo largo de mi vida. En alguna oportunidad me preguntaban qué ha sido lo más difícil de enfrentar en el ejercicio del ministerio. Y sinceramente les puedo decir que hay algo muy difícil para mí y ha sido ser sensible a la voz de Dios, pastorear mi propia vida y caminar al ritmo que Dios quiere que yo camine. Si Dios me llamó para algo, no fue para cualquier cosa. Dios me llamó para algo grande y yo debo estar a la altura de lo que Dios ha diseñado para mi vida. Yo quisiera que usted repitiera conmigo esta frase: diseñado para vivir a la altura del propósito de Dios. Ahora, este no es el título de la charla, pero sí quiero hacer un llamado muy firme, pero también muy cariñoso a todos ustedes para que entendamos que ya esa época de ser simples asistentes a una iglesia, simples oidores, esa época ya pasó. Lo que se necesita ahora es una iglesia comprometida. Lo que se necesita ahora es un liderazgo conquistador. Ya no podemos pensar o concebir la vida cristiana como si fuera un simple día domingo, un simple pasatiempo. Eso ya no puede existir. Usted está escuchando las noticias. Usted se está dando cuenta de cuánta gente está peleando por una causa que no tiene un sustento bíblico. Y la iglesia del Señor tiene que despertar a lo que el Señor mismo quiere llamar a su pueblo, y es a la conquista. Por eso el título de esta charla es Desarrollando una naturaleza productiva. Desarrollando una naturaleza productiva. Una de las grandes aflicciones, de las grandes, por decirlo de alguna manera, plagas de la iglesia, porque enfrentamos espíritu de inmoralidad, espíritu de pobreza, pero uno de los grandes azotes es la mediocridad. Y de eso quiero hablar, porque la Biblia en diferentes pasajes nos habla de un Dios excelente, de un Dios que lo dio todo, del Dios que no estimó, como dice Filipenses 2 del 5 al 8, haya pues entre vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se desprendió de su condición divina, se hizo hombre y se humilló a sí mismo, dice la Biblia, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y la muerte? ¿Y muerte de qué? De cruz. Ese es un pasaje. Ya Dios nos dejó una medida. Ya Dios nos dejó un ejemplo. Ya Dios nos dejó una vara muy alta a través de su Hijo Jesucristo. Pero también tenemos al Espíritu Santo que nos da el poder
para recibir la antorcha y continuar con excelencia la obra de Dios. No es tiempo para el doble ánimo. No es tiempo para colores grises. O se es claro o se es oscuro. O se es caliente o se es frío, pero nunca tibio. Y hay un pasaje que voy a leer algunas partes, algunas porciones. Dice el libro de Mateo capítulo 25. Creo que usted lo ha leído y hasta creo que muchos aquí lo han predicado, porque la mayoría de los que están aquí ya son creyentes. Lo que yo le quiero hacer es un ejercicio de memorizar aquellas exigencias, mandatos de Dios. En el verso 24 de Mateo 25 nos habla, en la versión tradicional habla de la parábola de los talentos, pero aquí en esta versión habla de las bolsas de plata. Y usted recordará que en la parábola de los talentos tradicional habla que el señor de una viña, el señor de una hacienda, le delegó a 3 personas una responsabilidad. A una dio 1 talento, a otra dio 2 talentos y a otra dio ¿cuántos? 5. Pero esta versión habla de bolsas de plata. 1 bolsa de plata, 2 bolsas de plata. Y cuando el Señor regresa, pide cuentas. Diga conmigo, el Señor va a pedir cuentas. Que no se nos olvide eso. Dios va a pedir cuentas de nuestra conducta, de lo que hicimos con nuestro talento, de la manera como manejamos nuestras finanzas, de la manera como nosotros administramos el tiempo, de la manera como nosotros aplicamos o adoptamos los hábitos de vida para crecer todos los días. Alguien dijo que nadie puede construir un futuro, ni siquiera puede saber cuál va a ser el futuro, pero lo que sí podemos hacer es edificar hábitos, construir disciplinas, y esas disciplinas nos van a llevar a nosotros a edificar un futuro. Así que yo le estoy hablando a un ejército, le estoy hablando a embajadores. Yo no doy conferencias, yo doy mensajes. El mundo está plagado de conferencistas. Necesitamos mensajeros de Cristo. Suena religioso, pero es la verdad. Los conferencistas motivacionales no dan sino eso, motivos. Pero 1 Corintios 4 dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en ¿qué? Poder. Diga conmigo, poder. Y este texto dice que cuando el Señor se acerca y le pide cuentas a cada uno de sus administradores, dice que el que recibió 5 bolsas de plata entregó otras 5, o sea, entregó 10. El que recibió 2 devolvió otras 2 bolsas de plata. Pero aquí en el verso 24 dice: por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo ya sabía que usted era un hombre severo. Fíjense cómo empieza la mediocridad. El mediocre siempre tiene excusas, y la culpa no es de él, la culpa es de las circunstancias. Y yo le quiero aclarar algo que se lo he dicho a varios de mis discípulos: ni sus pruebas son más difíciles que las mías, ni las mías son más difíciles que las de ustedes, porque todo lo podremos en Cristo que nos fortalece. Y si usted está pasando o atravesando una dificultad, la excusa delante de Dios no lo va a justificar frente a la responsabilidad que Dios nos da para enfrentar una vida de fe y de crecimiento espiritual. Diga conmigo, ay, ay, ay. ¿Qué comió el pastor Saúl? Recuerdo el correo electrónico de un gran amigo de Irapuato, de Alejandro Saavedra, discípulo del pastor Moy. Lo recuerdo con cariño, y a su esposa también, a su familia. Si están aquí, les envío un gran abrazo. El cielo tiene prisa, decía él. El cielo tiene prisa y no hay tiempo que perder. Y dice: yo sabía que eras un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó.
tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo respondió, y es que aquí no hay términos medios. Dios habla claramente. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos le hablan firmemente a su hijo? ¿Por qué le habla firmemente usted a su hijo? En mi caso personal, que ya soy abuelo, ya tengo un nieto. Saludos si me están viendo, por ahí no me están viendo porque no lo están transmitiendo. Pero saben, yo le hablo firme a mis hijos. Soy exigente porque los amo y porque no quiero que cualquier pequeña zorra les vaya a afectar su futuro. De la misma manera el Señor le responde a este hombre mediocre, negligente, sin titubeos. Le dice lo siguiente en el verso 26. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso. ¿Cómo ve el Señor la mediocridad? ¿Cómo cataloga el Señor a los mediocres, a los negligentes? No los cataloga de cualquier manera, mi amada iglesia. Les dice perversos y perezosos. Y le dice o le responde frente a la justificación: si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, note esto, no hay excusas, pero tampoco hay buenas consecuencias. Hay un juicio. La mediocridad tiene un juicio. Usted se podrá autoengañar, pero delante de Dios nunca nos podremos justificar. ¿Puede decir conmigo ay, ay, ay? Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo, désenlo. Quítenle el dinero a este siervo y désenlo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, a los que se la pasan viendo cosas que no les conviene, los que han subido el tiempo en sus redes sociales, los que no leen la palabra, los que son perezosos en las cosas espirituales. Porque esa es otro tipo de personas. Son muy buenos en lo personal, son muy buenos en su negocio, son muy buenos en lo que les representa un interés personal, son buenos en lo que les da estatus. Y el problema es que esas personas se descuidan de lo eterno, de lo que no tiene fecha de caducidad. Entonces convierten su carrera en un templo, su empresa en una iglesia, en un ídolo. Y eso es lo que Dios no quiere permitir en medio de su iglesia. Y mire lo que dice aquí: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará un poco lo que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Uno de los gérmenes más perjudiciales dentro de la iglesia es la mediocridad. El 20% de una iglesia, de la membresía de una iglesia, es la que generalmente trabaja, asume la responsabilidad, y el otro 80% se dedica simplemente a escuchar conferencias. Ni siquiera es un mensaje. Cuando uno predica un mensaje, usted lo debe tomar de la siguiente manera: yo estoy aquí al frente y lo que estoy diciendo, miren, Dios les manda a decir esto. Eso es un mensaje. Una conferencia puede decir cosas que usted quiere escuchar, pero mire, yo a veces hubiese querido ser del grupo Menudo, o un cantante de reggaetón, o alguien famoso para que todo el mundo aplaudiera. Pero a veces a los pastores nos toca hacer el trabajo que nadie quiere hacer, y es hablarle clarito a la iglesia que Dios escogió, porque la iglesia que Dios escogió tiene un precio muy alto, nada más ni nada menos que la sangre de Jesucristo. Eso vale usted. Amén.
el 20% de la iglesia está comprometida. Son los que diezman, son los que ofrendan, son los que hacen la obra, pero el otro 80% son parte de los oidores, de la multitud, del montón. Y el problema de la improductividad dentro de la iglesia no radica en la falta de capacidad o la falta de oportunidad. Aún en el área laboral no es que no haya oportunidad, no es que no haya capacidad, sino que es que hemos caído en el cómodo colchón de la autojustificación y del conformismo. El conformismo es el reflejo de un alma cargada de temor, cargada de pereza, cargada de desánimo y de frustración. La Biblia lo llama el espíritu apocado. Cuando yo miro la Biblia, hay definiciones de mediocridad. Usted ya las ha leído. Le recuerdo una, Santiago 1:8. Dice que el hombre de doble ánimo es que inconstante en todos sus caminos. La Biblia nos dice que este tipo de personas, cualquier responsabilidad que se le delegue, no la va a hacer brillar, no la va a hacer fructificar, porque tiene un espíritu que se lo impide. Así que la pobreza no radica en circunstancias externas. La mediocridad no es un resultado de una injusticia que yo recibí de afuera. Es producto de una naturaleza apocada que me está intimidando y que me está frenando. Y el primer efecto colateral de la mediocridad es la sensación de temor para asumir una tarea. El segundo efecto de la mediocridad es la tendencia a justificarme. El tercer efecto es que yo voy perdiendo el interés. Y aquí yo me voy a balconear con ustedes también. He estudiado inglés como unas 17 veces. Y empiezo con la fuerza, ¿no? Bueno, eso me pasa a mí, a usted. ¿Cuántos han estudiado inglés? Levanten la mano. ¿Saben? La mediocridad radica en que nos desanimamos por no entender. Y entonces viene el espíritu de la justificación. Esto no es para ti. Es que a ti te falta una vitamina que no se consigue en el mercado para alimentar tu cerebro. Y entonces algunos dicen, no, es que yo soy disléxico. O las justificaciones, no, léete este libro. No, pastor, es que yo no soy bueno para leer. Y ahí nos escondemos, nos atrincheramos, nos justificamos y tratamos de huir. Y el último efecto colateral de la mediocridad es la culpa. La culpa tiene por decirlo de alguna manera, un primo que se llama frustración. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida espiritual, mi amada iglesia? Sé que venimos a celebrar, pero también necesitamos edificarnos. No sé si a usted le ha pasado que usted lee la Biblia y hay unas promesas tan emocionantes, tan maravillosas, pero a veces usted siente que no alcanza esas promesas. Por ejemplo, yo a veces leo, o cuando leo una tanta, Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Se lo ha leído? Y a veces uno siente cierto tipo de interrogante, Señor, ¿por qué yo a veces no me siento más que vencedor? ¿Usted sabía que en la iglesia cristiana hay gente que batalla con la depresión? Fíjate. ¿Usted sabía que en la iglesia cristiana hay gente que batalla con el pesimismo? Son personas que no ven y no son capaces de ver el brillo de las promesas de Dios y siempre tienen un comentario negativo para todo. Ay, qué frío está haciendo en Vancomer. Ay, estas filas que me están. Y siempre sí tienen una habilidad, y es
para que en cada solución inventan un problema. Y son los que apagan el fuego. Cuide sus comentarios, cuide su vida espiritual. El producto de un espíritu apocado es que ha tratado de trabajar en sus propias fuerzas. Entonces la pregunta que surge es: ¿por qué si la Biblia tiene cosas tan maravillosas, yo siento que no las estoy experimentando? Yo le recuerdo algo: Dios lo escogió a usted. Dios murió por usted y por mí. Dios no miente, Dios no se olvida y Dios nunca va a renunciar al propósito que ha diseñado para usted y para mí. Los milagros de la gracia. Los milagros de la gracia. Dios pone el querer como el hacer. Y seremos llenos del Espíritu Santo y recibiremos poder. Y tendremos la capacidad para predicar. Son milagros de la gracia. Pero ¿saben qué necesitamos? Número uno, para salir de la mediocridad, necesitamos determinación. Y reconocer que muchas veces el peor enemigo de un cristiano es el mismo cristiano. Cuando usted aprenda a pastorearse, aprenda a exigirse, aprenda a sacrificarse, aprenda a controlar sus miradas, sus pensamientos, sus palabras, ese día usted va a poder pensar en cómo ganar a otros para Cristo. Segunda de Pedro 1:10 dice: así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dice: esfuércense, determinen. Pero lo más hermoso de la gracia de Dios es que no es un esfuerzo fundamentado en mi capacidad humana, que no la tenemos. No tenemos la facultad de solamente a través del esfuerzo lograr todas las cosas. Cuando Pablo dice esfuércense, es en la potencia de Cristo, en el poder de Cristo. Sin Cristo no habrá poder. Entonces, ¿qué necesito yo? Comunión. Comunión. El efecto dominó de la derrota de un creyente es que todo comienza cuando se aparta de Dios. Y una de las cosas que Dios me mostraba mientras orábamos por esta convención es que Dios extraña a muchos en su lugar secreto, en su lugar privado. Aquellos momentos de adoración inocente, que se vuelvan a maravillar, que se vuelvan a enamorar. Qué tremendo, hermano, es que la iglesia todavía se está guiando por lo que quiere. Es que yo no quiero ir a México, es que a mí no me gusta el tráfico de México, es que a mí me caen gordos los chilangos. Y se ríen, ¿no? Los que se ríen no son chilangos. Pero uno no debe hacer lo que quiere hacer. Uno debe hacer lo que debe hacer. Porque si somos soldados, tenemos un general. Y el general nos dice en la palabra que nunca se debe apartar este libro, que le debemos buscar en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Saben? Ustedes han escuchado de lo que sucedió, lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Y es un ejemplo de lo que sucede en la guerra espiritual. Yo leí un artículo y escuché un análisis de por qué los ucranianos han podido resistir más del tiempo que los mismos rusos calculaban que iban a resistir. Entonces, punto número uno, lo que descubrí es que el principal proveedor de armas de los ucranianos son los rusos. Entonces yo empecé a curiosear en el análisis y dice: miren, los ucranianos sabían por qué iban a pelear, amaban la causa por la que iban a pelear. Los rusos fueron convocados de manera obligatoria y el gobierno
llama a la reserva rusa y trajeron para pelear gente que no tenía ni idea por qué iba a pelear. No estaban preparados. Y aparte de eso, la condición física de estos soldados era cuestionable. Problemas de obesidad, problemas de diabetes, problemas de ¿cómo se llama? De hipertensión. No intercesión, iba a decir intercesión. Eso no sería un problema. Entonces, cuando van a pelear, se enfrenta a un ucraniano celoso de su patria, apasionado por mantener una soberanía, por defender a su familia, la herencia, frente a un obeso que no tenía ni idea qué iba a hacer. Y lo primero que sucede es que en las primeras batallas muchos rusos dejaron tirados lanzamorteros y tanques, y los ucranianos se hicieron de un armamento mayor del que tenían antes de la guerra. ¿Qué sucede en el mundo espiritual? Que cuando hay una iglesia con identidad, con pasión, con claridad de la visión, es una iglesia, permítanme expresar, empoderada, con identidad. Nosotros no somos hermanitas de la caridad, ni Boy Scout, ni pertenecemos a los hermanitos de la fraternidad, del convivio de los tacos para fraternizar. No, somos un ejército, diga amén. Somos embajadores, somos soldados, y Cristo fue un obrero. Entonces, esto primero, determine a qué se quiere dedicar el resto de su vida. Si usted quiere ser un negociante, hágalo. Pero Cristo dice: oremos por obreros. Y busqué entre ellos, Cristo está buscando hombres y mujeres que hagan vallado, que se pongan en la brecha. Y hablo con esta pasión porque yo amo esta patria, amo México, y le aseguro que soy más mexicano que muchos mexicanos. Y me da dolor la pasividad, la indiferencia, la comodidad, el egoísmo, la avaricia, el materialismo. Diga: ay, 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 pastor, usted me está disparando. Para eso vino, mijo, para eso vino. Al que le quede. Lo segundo es que se necesita valor, se necesita sacrificio, y el valor no se logra solamente con una buena intención. Nuestra mente debe ser cuidada como un patrimonio espiritual, porque nuestra mente nos convierte en lo que somos. Cuide sus pensamientos. Usted ha escuchado la palabra excelencia, ¿cierto? Pero a veces muchos la ven distante, la ven lejana, aún por la misma cultura. Hasta en los chistes, la mediocridad es parte de la cultura. Había un ruso, había un alemán, había un inglés y había un mexicano. ¿Se ha escuchado chistes de esos? No voy a echar el chiste, pero ¿quién se lleva la peor parte? El alemán, por ejemplo. Actuamos según lo que entra en nuestros pensamientos. Por eso usted debe ser como un soldado desde la hora que se levanta hasta la hora que se acuesta. Mi esposa es un relojito. Le colocaron unas medicinas y se las toma hace unos días atrás. Pero aparte de eso, ella es mamá. Y entonces levanta a mi hija, y posteriormente se va a la oración, y posteriormente se va al ejercicio, y posteriormente se va a sus clases de teología, y posteriormente se va a los momentos de consejería, y después se va a enfrentar algunos desafíos de la escuela que estamos ahorita desarrollando. Y todo el día todos funcionamos en torno a una disciplina de fe. Al final del día vamos a voltear a mirar nuestras vidas por el espejo retrovisor de los recuerdos y vamos a decir: Señor, gracias porque me diste un talento, aquí te entrego el otro talento, porque vamos a rendir cuentas. Y usted y yo, si hoy proponemos desarrollar el valor
del sacrificio, la virtud del valor y del sacrificio, un día estaremos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. La neta, le voy a decir esto, la neta del planeta. Muchos batallan consigo mismos. Y hoy es día de ser libre de usted mismo. Señor, lo dije, 50 amenes. Si yo pienso como mediocre, ¿cómo voy a vivir? El secreto para una vida de poder, de excelencia, siempre será pensar como heredero, nunca como esclavo. Yo soy administrador de mi cuerpo, soy administrador de mis pensamientos. No solamente es que pastor, yo no sufro de inmoralidad, no, pero sufre de otras cosas. Piense cuáles son. ¿A qué le sabe o a qué le suena la palabra buen fin? Viene el buen fin. Viene el buen fin. Y el diablo, a meses sin intereses. ¿Sí les ha pasado? En otro México pasa mucho eso. Y empezamos a comprar cosas que no necesitamos. Una pantalla que hace café, una pantalla que le dice a Rorró mi niño y lo lleva a dormir y le pone su pijama, un computador. Y son cosas que uno no necesita, pero finalmente esa mentalidad alejada de la templanza nos gobierna. Somos impulsivos, actuamos por lo que sentimos y no por lo que debemos. Un ejemplo bíblico de la mediocridad, del pensamiento impulsivo, usted ya lo ha predicado, porque ¿cuántos son líderes aquí? Levante su mano. Bueno, para ustedes va primero esto. Los 2 espías. ¿Se acuerdan que el Señor les había prometido que los entraría a una tierra? Y enviaron una delegación a la tierra que el Señor le había prometido al pueblo de Israel. Usted conoce los detalles. Y envían a 12 personas. Pero lo que derrotó a este grupo de espías fue su actitud y su mentalidad. Dios ya les había prometido algo. ¿A cuántos Dios les ha dado promesas en la palabra? Levanten su mano. Lo que Dios le prometió lo va a cumplir. Se lo recuerdo. Porque Dios no miente. Y si Dios se lo prometió, Dios lo va a hacer. El obstáculo más grande no es Dios. No le digo quién para qué. Dios ya les había prometido, pero ellos no vivieron a la altura de esa promesa. Prefirieron acampar en un valle lleno de justificaciones. Y eso, hermano, es autoengaño. ¿Qué tiene usted que cambiar? Si usted vino a esta convención, piense, mire, con 3 cosas que usted salga de este lugar determinado a cambiar, Dios se va a glorificar. Yo le sugeriría a algunos, restauren su vida de oración. Restauren su hambre por la palabra. Recobren la tercera, la pasión por Jesucristo. El amor por los perdidos. Dios ya le había prometido algo a esta gente, pero los 2 espías no quisieron creer. Se dejaron llenar los pensamientos de sentido común. ¿Usted ha escuchado a algún líder decir la voz del pueblo es la voz de Dios? ¿Se ha escuchado a algún líder decir eso? Yo lo he escuchado mucho. Lo que diga el pueblo es lo que Dios quiere. No, porque por escuchar al pueblo Aarón fabricó un ídolo. Usted tiene que aprender a escuchar la voz de Dios. Y los líderes y los pastores tienen que ser firmes en el desarrollo de su ejercicio ministerial. No podemos ser permisivos con la voluntad de Dios. Entonces, cuando llegan estos espías, le dan un reporte a Moisés. Entramos en la tierra, es muy hermosa, es muy grande, fluye leche y miel,
Y en el verso 28 de Números 13 dice: sin embargo, el pueblo que había es poderoso, sus ciudades son grandes y fortificadas, hasta vimos gigantes. Querían convencer a Moisés. Los descendientes de Anac, los amalecitas que viven en el Negev, los hititas, los jebuseos, amorreos, viven en esa zona montañosa, los cananeos. ¿Cómo podemos ir contra ellos? Son más fuertes que nosotros. La queja. Esto es muy difícil. Miren, sí, estamos viviendo tiempos difíciles, pero esta convención se llama Somos Sal, somos luz. Y la sal es usted, la luz es usted. No puede estar volteando que haya alguien que haga algo por esta nación. Es la cruz la que nos va a salvar. No es un partido político, no es el candidato de turno. Es el hombre que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Esta gente dijo: sin embargo, quiere decir que las excusas tuvieron más peso que las promesas. Yo vengo a liberarlos de una cárcel. Yo vengo a sacarlos, a abrirle la puerta de la cárcel de la autojustificación. Ellos dijeron: no podremos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Y todo el pueblo escuchó el comentario y se generó lo que muchos llaman el sentido común. El sentido común es lo que la gente piensa, lo que la mayoría dice. Y un ambiente de duda, un ambiente de temor rodeó, trató de impedir, de oscurecer la promesa del Señor. Si usted ya se pensionó espiritualmente, le digo, la pensión espiritual no existe. No se pensione, es una falsa doctrina. Pensiónese en otra área, la laboral, pero nunca espiritualmente. La frase que le quiero recordar, que usted mismo la ha predicado, es: si usted quiere, dice: si usted cree que puede, tiene la razón. Si cree que no puede, también tiene la razón. Depende de la mentalidad que haya cultivado. No se junte con gente pesimista. Aléjese de ellos, porque lo quieren contagiar. Usted sabía que el pesimista tiene un espíritu que busca convencer a los demás de que piensen como él. Siempre me acuerdo el primer día que llegué a México. Los pastores nos envían y intento hacer mi primera despensa. Fui a una tienda, a un supermercado, tomo un taxi, no conocía, y me dice el taxista: ¿y su acento de dónde es? Le dije: soy de Colombia, pero vengo como misionero a México. ¿Misionero? Sí, queremos establecer una obra cristiana aquí. Sí, ¿por qué en México? Le dije: bueno, ¿y por qué no en México? Dice: ese país es muy corrupto. Y empieza, no voy a repetir todo lo que él decía. Para resumir la historia, él empezó a tratar de convencerme, y lo más terrible es que como dicen en México, me agarró en curva y yo me estaba dejando convencer. Y me bajé del carro, flaco, ojeroso, cansado, sin ilusiones, como aquella canción, y llegué a mi casa con las bolsas. No sé, mi amor, tengo crisis existencial, no sé en qué me metí. ¿Por qué hablas así? Es que hablé con un taxista y me dice: y el taxista es la fuente espiritual de tu vida, mi amor, despierta. Y algunos buscan fuentes incorrectas. Yo respeto mucho a los taxistas porque es gente que se esfuerza, no tengo nada contra ellos, pero algunos quieren predicar de sus derrotas a los demás y todos les creemos. Mi tía una vez estaba echando una pomada que le hacía más grave su infección en la piel. Yo le decía: tía, pero es que eso le hace más daño. ¿Quién le dijo que se echara esa crema? Me lo dijo un taxista. ¿Cuál es su influencia? ¿No? Me lo dijo un youtuber. Un youtuber me dijo que si me tomaba esto 17 días continuos iba a bajar la panza. Que si quería
aclarar mis dientes que tomara esto. Lo vi en las redes sociales, ¿no? YouTube es tu pastor y todo te faltará. Sentido común. El sentido común es lo que la mayoría de la gente practica y adopta como pensamiento. No voy a extenderme mucho más en esta área. Quiero centrarme en la última parte, y es: cuidemos nuestra mente, desintoxiquemos nuestros pensamientos. Hace poco me practicaron una colonoscopía. Es la cosa más horrorosa y humillante que alguien puede experimentar. Lo digo desde mi perspectiva. Me hicieron tomar 4 litros de un brebaje horroroso con un líquido adentro que me mandó como unas 19 o 20 veces al baño para purificar mi colon. Yo ya estaba humillado, hermano, al último. Calladito. Y yo siempre decía que mi problema necesitaba buena alimentación, y descubrí en esos 2 días que lo mejor para romper con cualquier tipo de infección que uno pueda tener es el ayuno, hermano. Yo le invito a ayunar. Si yo dijera los invito a los tacos, ¿cuántos serían felices? Los invito a ver a las Chivas, ¿no? Serían algunos felices. Por eso son de las Chivas, porque están perdidos y confundidos. Los del América también. Y los del Cruz Azul peor. Todos. Pero lo cierto, hermano, es que a veces le huimos a disciplinas que realmente necesitamos. Y el ayuno es el mejor ejercicio para desintoxicar su mente. Las esposas, si notan a esposos refunfuñando, alegando por todo, dele un buen consejo. Sé que no la van a escuchar porque así son. Dígale: mi amor, estás fastidioso, estás muy iracundo, deberías hacer un ayuno. Seguro que el esposo les va a decir: gracias, mi amor, necesitaba ese consejo. Por eso Dios me colocó una ayuda idónea. ¿Cuántas mujeres están de acuerdo en que su esposo necesita un ayuno? Mi esposa no diga nada. Mujeres, levanten la mano. Pongan a ayunar a ese agraciado. Agraciado. Los pensamientos se conquistan con ayuno y con oración. ¿Cuánto le ofende a Dios los pensamientos incorrectos? Cuide sus pensamientos. Mire, hay un juicio en el Antiguo Testamento, en Jeremías 6:19 dice: he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Cuántos han escuchado al príncipe de los predicadores, a Charles Spurgeon? ¿Saben lo que dice Charles Spurgeon? El poder de los pensamientos. Mire este pensamiento. Esto lo tomé de un sermón de Charles Spurgeon que se tituló Castigo por los pensamientos. Y dice lo siguiente: cuando el pensamiento tiene la influencia y el respaldo de Dios, no importa lo que los tiranos puedan decretar, nunca han sido capaces de detener el progreso de la opinión divina. Cuando has usado sus prisiones, cuando habla de los tiranos, han usado sus prisiones y sillas de tormento, sus calabozos y hogueras, no han sido capaces de apartar a un hombre convencido de la verdad que ha abrazado, y aún han sido incapaces de convencer a un hombre indeciso en la falsedad que han tratado de imponerle. Si una persona acepta a Cristo, Cristo comienza a ser su legislador y su gobernador. Así que no podemos ni debemos dar concesiones a pequeñas dosis de levadura, porque eso en el mundo espiritual
sería considerado un libertinaje. Y todos queremos ser exitosos, y todos soñamos con las multitudes, y a todos como el chavo nos gusta el chicharrón de puerco y puerca, la torta esa que vende. Y todos queremos la promesa, los beneficios, pero no el sacrificio. Queremos las condiciones, las bendiciones sin condiciones. El Señor le dice a la iglesia: iglesia, te recuerdo cuál es el mandamiento más importante. Quiero que usted se coloque de pie, por favor. Quiero que en este momento usted deje que la voz de Dios, permita que la voz de Dios le ministre a su corazón. Dice aquí que el Señor le recuerda a la iglesia lo importante, lo relevante, lo prioritario para todos nosotros es cuidar nuestros pensamientos. Un intérprete fariseo de la ley le hace una pregunta al Señor: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda, diga conmigo toda, con toda tu mente. Dice el Señor, este es el primero y más grande mandamiento. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A mí se me acercó hace poco un joven, debe estar por acá. No es ni teólogo, ni es una persona demasiado experimentada, está comenzando en su caminar con Cristo, y me dice algo referente a Acapulco. Me dice, porque estábamos llevando ayudas, estamos llevando despensas, apoyos a la gente que sufrió ese devastador huracán. Y me dice: pero es que, pastor, en la misma población se está diciendo, y en sus palabras, no en las mías. A mí me sorprendió lo que me dijo, porque dijo: lo que pasó es parte de un juicio. Y me dice él: yo lo que siento, pastor, es que Dios está haciendo una limpia divina. Hasta el más simple de los creyentes sabe que toda acción tiene una consecuencia. Y muchos se están preguntando: ¿por qué mi vida no progresa? ¿Por qué no me caso? ¿Por qué no prospero económicamente? Y viene la comparación. Mire, porque él sí y porque yo no. Él sí pudo y yo no pude. Y al final de los días, frustración tras frustración tras frustración. También Charles Spurgeon afirma: yo no creo que un hombre se convierta en villano súbitamente. Él inscribe su alma en una escuela y los pensamientos son sus maestros. O más bien, los pensamientos son libros de textos que su alma lee. Por eso se vuelve capaz de realizar los actos de un canalla. Es fuerte esto, pero todo radica en que nosotros muchas veces no le damos valor a las cosas que alimentan nuestra mente. Y un creyente debe ser como un atleta, guardar todos los días. ¿Es un ejercicio difícil? Pues sí, puede ser difícil. Nada es fácil. Siempre hago esta pregunta: ¿para cuántos el matrimonio es difícil? Levanten la mano. ¿Para cuántos el divorcio es difícil? Uno tiene que aprender a escoger sus sacrificios y sus batallas. ¿Para cuántos el ejercicio es difícil? ¿Para cuántos la obesidad es difícil? Escoja sus batallas, escójalas. Igual siempre va a tener que pelear, pero cuando Cristo está de nuestro lado, siempre habrá poder, siempre habrá esperanza, siempre habrá actitud. Se lo dice una persona que no está al frente por saber más que usted. Yo estoy aquí al frente porque todos los días
libro batallas. Todos los días es tiempo de nacer, todos los días es tiempo de morir, pero todos los días, si usted pelea de la mano de Jesucristo, lo hará más que vencedor todos los días. Y cuando usted cumpla 5 o 6 años de creyente, va a poder decir: ¿saben qué? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. O como dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque cuidó sus pensamientos. Vuelva a la oración, Dios lo está esperando. Vuelva a la palabra, mantenga en alto los estándares de integridad. Venía con nuestro amado pastor César, lo fui a recoger al aeropuerto y me dice: ¿qué cree que su iglesia necesita? Le dije: pastor, necesitamos fe para crecer. Pero él me dijo: una persona no crece porque hay algo de falta de integridad en su espíritu. Hay algo que el enemigo está usando como argumento para estancarlo. Las pequeñas zorras. Algunos no permiten que las zorras los ataquen, sino que permiten que las zorras los invadan. Pensamientos de autodestructivos, de ansiedad, de falta de motivación, falta de visión para desarrollar la obra de Dios. No tienen idea qué tanto de Dios hay. Pero cuando uno se humilla y le dice a Dios: necesito de ti, porque sé que aquí hay médicos, sé que aquí hay arquitectos, sé que aquí hay empresarios, comerciantes, pero nada de eso es relevante en el mundo espiritual. Las armas de nuestra milicia son diferentes, usted ya las conoce. El Salmo 127 dice: nadie podrá, por más de que se afane, añadir a su estatura un codo. Hay una eternidad y Dios nos va a pedir cuentas. A mí me da risa cómo le creen a ese científico Hopkins y le preguntan a él si Dios existe, pero él es un científico y la ciencia solamente puede determinar cómo funciona el mundo físico. Nadie puede, por más científico que sea, transgredir los límites de lo sobrenatural, porque para el hombre natural las cosas espirituales son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mas Dios le dice a cada uno de los que está aquí: vuélvanse a mí, vuélvanse a mí. Este es un país grande, pero no es grande por su historia ni por su comida, es grande por su gente. Hagamos de este país algo grande para Dios. No pensemos por ahora en turismo, ni pensemos por ahora en economía. Busquemos primeramente el reino de Dios. No nos preocupemos por lo que tenemos que vestir, por lo que hemos de comer. Busquemos primeramente, reclamemos la promesa, buscando primeramente el reino de Dios. Dios pondrá una mesa, un banquete de prosperidad delante de mí. Pero la prosperidad no es el propósito. El propósito de Dios es lo sobrenatural de Él. Que México no sea reconocida por los mariachis, ni por los tacos, ni por el fútbol, ni por las playas, sino porque se levanta una generación en los postreros tiempos que ama a Jesucristo. Y el Señor derramará de su espíritu sobre esta nación, sobre cada congregación. Pero todo está en la mente, en los pensamientos. Dios quiere. Dios quiere. El problema es que muchos no han entendido. Uno le puede predicar a una persona y le entra por un oído y se le va por el otro. Para eso también se requiere gracia. No sé, pastores, los pastores que están aquí, si usted ha predicado un mensaje que usted se emocionó en su lugar secreto, Dios le va a hablar a la iglesia, y usted llega y lo predica y la gente ahí cabeceando como. ¿Sí les ha pasado a algunos eso? Bueno, parece que solo a mí. Ahí el amigo de Salamanca también. Una vez
mi mamá me preparó, había ayunado 3 días, un pescado, como a ella le gustaba. Había hecho una fila para comprarlo en el camión que traía el pescado fresco. Madrugó, lo preparó, y cuando yo entregué el ayuno a la 1 de la tarde, después de 3 días, llego yo y le digo: mamá, ¿hay algo de comer? Sí, mi amor, te hice un pescado. Y yo: ¿pescado? No me gusta el pescado, mamá. Y mi mamá se retiró y se fue a llorar, y se sintió triste porque ella hizo o preparó ese plato con amor, pero su hijo no lo valoró. Y cuando nosotros hacemos un evento como este, es como si Dios hubiera preparado el mejor banquete. Y lo que yo les vine a traer a ustedes fue puro taco de frijol refrito con tortilla. Cómaselo, pero practique, valore el mensaje de Dios para su vida, porque Dios lo ama. Y no voy a usar lenguaje inclusivo. Dios nos ama por igual a todos. Y México como iglesia no ha sido más, porque el mismo mexicano ha sido obstáculo para un derramamiento sobrenatural. Pero si mi pueblo se humillare y orare, el Señor oirá desde los cielos. Cuando hay 2 o más orando por un mismo asunto, este será hecho. Así que levante sus manos y hablemos claro, hablemos sincero con el Señor y digámosle: Padre, aléjame de la mediocridad espiritual. Muchos escuchan a grandes gurús del mundo empresarial y toman su ejemplo, su testimonio, como si ellos fueran Dios. Ellos les van a dar un espíritu, sí, pero es un espíritu que adorará el dinero. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios, Dios lo revestirá de un espíritu de poder para creer, para caminar en el propósito, para volver al primer amor. Así que levante sus manos y adore a Dios. Voy a pedir si la banda me acompaña aquí adelante. Me quiero volver a ti, Señor. Me quiero volver a ti sinceramente. Muchos vinieron aquí porque necesitaban una palabra, y Dios les dice a esas personas: yo preparé este momento para reconciliarte a ti conmigo. Yo nunca me he alejado de ti. Fuiste tú, escuchando a un predicador llamado Culpa, que lo convenció de edificar una imagen mía, bravo, alejado, con un dedo acusador. Mas yo me presento como Abba Padre, el Padre que solamente Abba Padre, solamente Abba Padre te puede abrazar, te puede amar, te puede resucitar en esta hora. Así que levanta tus manos y adora con todo tu corazón, diciéndole al Señor: necesito de ti, necesito de tu presencia. ¿Podría adorar con toda el alma? Levanta tu voz. Yo solo sé que yo soy su hijo. Dios les está hablando. Él es mi padre. El Dios de amor está en este lugar. Mi padre me ama. Sí, Señor. Yo solo sé Vuelve a encender que yo soy su hijo. el corazón. Y Él es mi padre. Digno. Y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo.